y bienvenidos a tu programa favorito de cada viernes, Lo Más Trending. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube por entolife.tv y seguirnos en las redes sociales con el mismo nombre. Estamos en Instagram y Facebook. No te despegue de la pantalla de tu celular porque aquí verás lo más trending de la semana. Y ahora vamos a informarte acerca de todo lo que está pasando en los Estados Unidos con el COVID-19. Es increíble cómo aquí estamos tan alto en el nivel de números. Pero mucho más increíble es que New York, un estado de los Estados Unidos, hay más de 170,000 casos y más muertes que en otro país. Vamos a ver los detalles. Estados Unidos ha superado este lunes las 10,000 muertes por coronavirus, mientras las autoridades sanitarias advierten que lo peor está por llegar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había avanzado este pasado fin de semana que este sería probablemente la semana más dura. Entre esta semana y la próxima habrá mucha muerte. Con este nuevo dato, Estados Unidos se sitúa como el tercer país con más fallecidos tras Italia y España, según la Universidad Johns Hopkins. El número de casos en el país se ha disparado hasta más de 337,750, 3 veces más que el segundo país del mundo más afectado, España, aunque la población de este país es casi 10 veces menor que la de Estados Unidos. Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia dentro de Estados Unidos, y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha asegurado que están preparados con equipos médicos y personal sanitario, pero que la magnitud de la crisis es equiparable a la de la gripe española en 1918 o la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió este lunes la cuarentena por el coronavirus, ante el continuo avance de la pandemia en el estado, foco a nivel nacional, luego de reportar un aumento diario de más de 8,000 contagios. El reporte del lunes informó de la muerte de 599 pacientes, lo que elevó el total de fallecimientos a 4,758. En tanto, los 8,658 nuevos diagnósticos positivos elevaron el balance de casos a 130,689. El gobernador destacó que la tasa de mortalidad se ha mantenido plana en los últimos 2 días, pero mantuvo su opinión en que es demasiado pronto extraer conclusiones. Ahora no es el momento de ser laxos, subrayó, por lo que informó que las escuelas y negocios no esenciales deben permanecer cerrados hasta el 29 de abril. Durante la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, Trump informó este lunes que había mantenido una muy buena y agradable conversación con el candidato a la nominación demócrata, Joe Biden. Hablamos la verdad de lo que habla todo el mundo, dijo el presidente. Me dio su punto de vista y lo entendí perfectamente, explicó el mandatario sin entrar en detalles sobre cuál había sido esa propuesta de ideas. Duró aproximadamente 15 minutos, matizó Trump, que recalcó a la prensa que no iba a entrar en específicos porque, entre otras cosas, había llegado con Biden al acuerdo de que mantendrían lo hablado en la charla entre ellos. Mientras los números crecen, las ciudades y los estados enfrentan la pandemia con medidas distintas. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, por ejemplo, ha emitido una orden ejecutiva para retrasar las primarias previstas para mañana hasta el próximo mes de junio. Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado este lunes la ampliación de las medidas de confinamiento hasta el próximo 29 de abril. Aún así, para Cuomo, ha habido lugar para las buenas noticias, ya que en las últimas 48 horas la cifra de fallecimientos diarios por el coronavirus en el estado de Nueva York estuvo por debajo de 600.
200 y fue inferior al récord del sábado pasado. El sistema hospitalario está en su máxima capacidad, alertó Cuomo en conferencia de prensa. La máquina está en rojo. No se puede ir más rápido. No puedes quedarte en rojo durante un tiempo indefinido porque el sistema explotará. El personal no puede trabajar más duro. Permanecer en este nivel es problemático, afirmó. En focos importantes como Nueva Jersey o la ciudad de Detroit también esperan alcanzar el pico de la curva de hospitalizaciones y muertes en esta misma semana, según ha explicado el subsecretario de Sanidad estadounidense en declaraciones a la cadena CNN. Puede que ahora mismo estemos viendo lo peor en términos de resultados, indicó. Para Cuomo, la clave de que se esté aplanando la curva y se convierta en una meseta es en gran medida el distanciamiento social que se está practicando. En su opinión, esta distancia de seguridad hay que mantenerla por muy duro que resulte. Las actividades que no sean consideradas esenciales seguirán con sus puertas cerradas, anunció Cuomo en rueda de prensa. Cuomo también se mostró implacable con quien viole el mandato y declaró que las multas pasarán de $500 a $1,000. El estado de Nueva York, el más afectado por el COVID-19 en Estados Unidos, registraba el lunes 130.689 casos y 4.758 muertes debido a la enfermedad, 599 muertes más que el domingo. El récord de muertos en 24 horas fue alcanzado el sábado con 630 fallecidos. Los hospitales de Estados Unidos continúan sufriendo escasez de pruebas y material de protección para el equipo médico que trabaja contra el coronavirus, según un informe del gobierno hecho público este lunes que contradice el optimismo de Trump de que los estados tienen recursos de sobra para pelear contra la pandemia. La falta de materiales apropiados no solo pone en riesgo a los sanitarios, sino también a los pacientes, según el responsable de los servicios humanitarios y de salud. Anthony Fauci, epidemiólogo al frente del equipo médico nombrado por la Casa Blanca, ha expresado este lunes su confianza en que, en el plazo de una semana, quizás un poco más, se empieza a ver un aplanamiento de la curva y un descenso. Fauci quiso, sin embargo, matizar que no se puede decir que el país tenga la crisis bajo control, porque eso sería una declaración falsa. Pero opinó que las medidas para contener los contagios, con más del 90% de la población bajo órdenes de quedarse en casa, están funcionando. Como parte de medidas para frenar la propagación del virus, las autoridades planean desplegar miles de soldados y personal militar para ayudar a combatir la pandemia, mientras 1,000 militares ya han sido destinados a la ciudad de Nueva York, principal brote del coronavirus en la nación norteamericana. Y recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes compartirlo para que nuestro contenido le llegue a más personas. Y como nos gusta mantenerte informado acerca de todo lo que está pasando a nivel mundial, ahora vamos a informarte todo lo que está pasando en Latinoamérica con esto del COVID-19. Veamos los detalles. América Latina y el Caribe suman ya más de 30.000 casos confirmados de coronavirus y 1,000 fallecidos, según un balance de la agencia AFP, que se basa en información de los gobiernos nacionales y de la Organización Mundial de la Salud. El número de infectados en la región asciende ya a 30.352 casos, mientras que 1,052 personas han fallecido por COVID-19. Jair Bolsonaro destituye al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, en mitad de la crisis producida por la pandemia del coronavirus, que ya se ha cobrado 516 muertes y ha producido 11.721 contagios. La causa, según informa O Globo, fueron las enormes discrepancias y la tensión entre ambos, entre ellas la del confinamiento total de la población que reclamaba Mandetta y que no aceptaba el presidente, algo que condenaron los demás gobernadores regionales. En una encuesta publicada el viernes en el diario Folha de Sao Paulo, en la que apareció con una aprobación del 76%, el doble del mandatario, que registró apenas un 33% de apoyo ciudadano. Ecuador suma hasta la fecha 177 muertos de los 3.465 infectados confirmados por coronavirus, mientras Chile es la segunda nación latinoamericana con más casos, 4.161 infectados y 27 muertos, seguida de México con 1.890 infectados y 79 muertos. Panamá con 1.801 infectados y 46 muertos. Perú con 1.746 infectados y 77 muertes.
y República Dominicana con 1.578 infectados y 77 muertes. A escala mundial, el COVID-19 ya ha dejado más de 1.2 millones de infectados, casi 65.000 fallecidos, según los últimos datos actualizados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistema de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea las estadísticas a nivel internacional. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó 11 nuevos casos de coronavirus detectados este lunes, con lo cual suben a 194 los positivos en Bolivia. Según el reporte epidemiológico, los casos nuevos son 5 en La Paz, 3 en Potosí y 3 en Santa Cruz. Panamá reportó el lunes 112 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número de infectados en el país centroamericano subió a 2.100, mientras que los fallecimientos se elevaron a 55, uno más que en la víspera, informaron autoridades de salud. El gobierno informó en la noche de este lunes que hasta el momento se registran 415 casos positivos de coronavirus en Uruguay. En las últimas horas se realizaron 177 test, de los cuales 9 resultaron positivos. Desde el 13 de marzo, fecha en la que se informaron los primeros casos de COVID-19, se hicieron 5.385 tests. El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco explicó que todos los vuelos para esta semana fueron cancelados por la alerta mundial del coronavirus y también por la cuarentena entre departamentos que entró en vigencia el pasado domingo en Guatemala. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este lunes que el uso de mascarillas será obligatorio a partir del martes antes del brote de coronavirus en el país, donde 22 personas han muerto y 298 han dado positivo. Desde hace unos días les hablé sobre la importancia de usar mascarillas en todo momento. Les expliqué desde lo que entonces ha sido reconocido por muchos países a nivel mundial. El uso de las mascarillas puede salvar vidas. No es que una mascarilla proporcione una protección completa, subrayó Hernández en cadena nacional. La plataforma solidaria Todos Paraguay recaudará fondos para luchar contra el coronavirus. Nacido en Facebook y con múltiples organismos de distinta entidad, participantes y con un programa solidario que será transmitido el sábado 18 de abril a partir de las 10 en cadena nacional como principal evento, recogerá dinero extra para las compras de equipos biomédicos e insumos de protección personal para el Ministerio de Salud Pública. San José y Alajuela contraen el 75% de los 467 casos por coronavirus que presenta el país. Según la última actualización presentada por el Ministerio de Salud, 26 personas están hospitalizadas, de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años. Además, el Ministerio de Salud Pública informó de la importancia por parte de las autoridades de un total de 375 multas por irrespetar las ordenanzas gubernamentales para frenar la pandemia durante el domingo de la franja horaria de 5 a.m. a 5 p.m. El médico desplazado a Andorra, que un principio dio positivo, ha dado negativo al someterse a 2 test del coronavirus, según confirmó el ministro de Salud de Cuba, Juan Martínez Benacet. Si las pruebas sometidas al resto del equipo también resultan con el mismo signo, 39 profesionales podrán abandonar la cuarentena y reincorporarse al trabajo. En Nicaragua se mantienen los 6 casos por contagio de coronavirus desde el pasado 28 de marzo. Se registra el primero. En Nicaragua se mantienen los 6 casos por contagio de coronavirus desde que el pasado 28 de marzo se registrara el primero. 2 de ellos se recuperaron y 3 permanecen en estado crítico. 2 de los 3 pacientes, mayores de 70 años, proceden de Estados Unidos. Asimismo, Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, destacó que no hay transmisión comunitaria en el país sin medidas tan estrictas como otras naciones. En Puerto Rico ya hay ley para condenar a los que infrinjan la cuarentena. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó la medida que enmienda la ley del Departamento de Seguridad Pública, que recogen penas de reclusión que no excederán de 6 meses o a una multa, ambas penas a discreción del tribunal. Además, penalizará a toda persona que transmita o permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva.
Y si nos siguen en nuestras redes sociales, seguramente vieron que hoy tenemos a un invitado especial. Es el doctor Remigio Cortés. Hoy nos va a decir un poco de su conocimiento acerca de todo lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID-19 y nos va a contestar algunas preguntas que nos dejaron algunos seguidores. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Producción, ¿están ready? Y tenemos una pregunta que nos dejó un seguidor y la pregunta es, Juan Mirabal pregunta, ¿por qué el coronavirus se comporta como uno de los virus más contagiosos y letales en nuestro tiempo? Buenas noches, Justin. Gracias por permitirnos participar en el programa Lo Más Trending. Con relación a tu pregunta, me parece conveniente comenzar apuntando y haciendo una retrospectiva sobre las razones por las cuales este virus aparece en el humano. Primero, es bueno que todo el mundo conozca que los coronavirus son especies de virus que existen tanto en los animales como en el hombre, con sus características en cada una de estas especies. En el caso de esta pandemia, el COVID-19, según datos, este virus fue el resultado de la transmisión desde una especie animal hacia el hombre. Se piensa que puede estar relacionada con los murciélagos, con algún tipo de animal del centro asiático, pero en otras oportunidades se ha dado el caso que ha llegado al hombre a través de los camellos. En cualquier caso, los humanos desde hace más de 30 años, de una u otra forma, todos los años, todas las temporadas, cursan con diferentes tipos de coronavirus o coronavirus, pero son incluso mucho menos patógenos que el virus de la influenza. Y lo pasamos todos y pensamos que se trata de un catarro, de una gripe, de un flu normal. Sin embargo, vamos a centrarnos en este caso. Normalmente los animales que cursan o que tienen estos virus endémicos como los murciélagos, quiero decirle que son más de 5.000 virus que se han identificado en los murciélagos. Por características metabólicas y por características de la supervivencia de estos animales, ellos disminuyen su metabolismo. Es decir, el metabolismo de los murciélagos y de muchas otras especies se ve muy disminuido en épocas de invierno para poder de una forma u otra ahorrar los nutrientes y todos los elementos que les proveen de energía para que ellos puedan subsistir el crudo invierno. Precisamente en estas etapas, el organismo sufre un reajuste de nutrientes y de diferentes elementos que trae como resultado que los virus se instauren y se queden en forma latente. ¿Por qué razón? Porque los organismos animales, en este caso vamos a suponer que sea el murciélago, tienen mecanismos de defensa que no tiene el ser humano. Y por tanto estos virus pueden establecerse en los murciélagos o en otra especie, estar latentes, no dañar esa especie, pero se hacen muy resistentes y muy específicos. Luego, si cuando por alguna negligencia o razón que aún puede ser incluso desconocida, llegan al ser humano, entonces estos virus que son capaces de sobrevivir durante meses dentro de los animales, cuando llegan al hombre, encuentran las condiciones favorables en algunos individuos que tengan diferentes tipos de patologías o problemas
o situaciones metabólicas intrínsecas que favorecen el establecimiento de estos virus. Y ahí es cuando estos virus se hacen muy letales y muy difíciles de tratar, porque se hacen extremadamente específicos a sectores poblacionales, etnias y por grupos de edades. Básicamente, por eso es la letalidad de este virus. Wow, excelente. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Leticia González dice, ¿por qué el coronavirus ataca más a ciertos sectores de la población que a otros? Sí, te decía que es muy importante que sepamos que los virus, cuando van de una especie a otra, tratan de buscar las personas o grupos poblacionales que tengan las características o condiciones idóneas para establecerse. Es por esto, y debido a los antecedentes que te narré anteriormente, que hoy se sabe que los virus se establecen con mayor facilidad en los ancianos, en las personas hipertensas, en los enfermos de enfermedades cardiovasculares, en diabéticos y otros tipos de pacientes que por su metabolismo tienen las condiciones idóneas para que el virus se establezca en las mismas, en el mismo ecosistema, con condiciones similares desde el punto de vista metabólico a desde donde él se originó. Y es por eso que vemos que los ancianos, los hipertensos y otros grupos de personas son los más propensos a sufrir las consecuencias de este virus. No así los jóvenes, no así un grupo de personas que pueden, independientemente de infectarse, enfrentarlo e incluso serán asintomáticos. Ahí está, digamos que la esencia de del ataque de este virus. Gracias, doctor Cortés. Ahora vamos con la siguiente. Susana García pregunta, ¿cómo usted visualiza el mundo después de esta pandemia? Mira, Justin, para mí el mundo es a partir de ahora y posterior a la pandemia va a ser otro. Las personas ya saben que no solamente podemos desaparecer debido al cambio climático que se está sucediendo en el mundo como consecuencia del uso indiscriminado de combustibles fósiles, que no somos capaces de desaparecer como resultado de una guerra nuclear. Ya hoy todos los gobernantes y los pobladores de la Tierra tienen que saber que la humanidad puede desaparecer de una forma tan simple como por la incidencia o el ataque de un virus. Y hay que tener en cuenta que producto del uso indiscriminado de antibióticos y otros productos que se han sucedido desde principios del siglo pasado, los organismos humanos se han ido debilitando, los virus y las bacterias se han ido fortaleciendo y hoy más que nunca la humanidad está en riesgo de desaparecer, ya no por una guerra nuclear, sino por el ataque de virus que pueden ser o elaborados en laboratorios o simplemente que salten de una especie salvaje a los humanos. Así de sencillo. Gracias por toda su información. Isabel Pérez nos pregunta, ¿hasta cuándo usted cree que durará esta pandemia? Mira, Justin, es difícil porque todavía hay muchas cosas oscuras por esclarecer. De hecho, no se sabe si el virus, una vez que la persona lo elimina, puede ser recidivo, es decir, puede nuevamente establecerse. Hay varios factores que van a depender de las medidas que se tomen por los gobernantes y de la disciplina que tengan las personas para evitar el contagio, para aislarse, para ir a una cuarentena. Pero lo cierto es que es lo que nos atañe a nosotros, que desde el punto de vista científico se conoce que los humanos y los animales
mutamos de una forma estacional. Hay un concepto que se denomina genética estacional y algo que heredamos nosotros de nuestros ancestros, del hombre de Cro-Magnon, del hombre de Neandertal, que ellos tenían que, igual que los animales, cambiar su sistema, digamos, inmunológico, preservar su metabolismo, disminuirlo en este caso, para poder subsistir en las estaciones de invierno. Nosotros heredamos eso y lo mantenemos aún, y no es un secreto para los estudiosos de la genética que en las estaciones de otoño y de invierno nosotros comenzamos a tener mutaciones que favorecen el establecimiento de virus y bacterias patógenas. Y es por eso que yo calculo que a partir de finales del mes de mayo el organismo humano se comienza a fortalecer nuevamente, pues vuelve a restablecerse, y es cuando debe desaparecer la pandemia, si además de eso se toman todas las medidas. Esa es la opinión modesta nuestra al respecto. Gracias, y pues aquí tenemos la última pregunta, doctor, que nos la pregunta Evelyn Ramírez. ¿Qué cree usted que debemos hacer para evitar contagiarnos con el coronavirus? Bueno, de esto se ha hablado mucho, se ha especulado, incluso se han manejado en las redes sociales diferentes videos proponiendo muchísimas cosas, unas absurdas, otras que tienen más lógica. Desde nuestro punto de vista científico, y te estoy emitiendo el criterio de un grupo de científicos y de médicos que trabajamos de conjunto, yo recomiendo, o nosotros recomendamos, primero, que las personas mantengan un estado nutricional adecuado, específicamente a base de un grupo de vitaminas, como son la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, y oligoelementos y microelementos como el selenio, el zinc, el cobre, que son fundamentales para mantener una buena actividad del sistema inmune. Nosotros recomendamos, y esto es muy importante, una actividad física moderada. En estos momentos, y de acuerdo a lo que hemos estudiado del coronavirus, una actividad física intensa puede deprimir el sistema inmune entre 4 y 72 horas y puede dar cabida a que se infecte la persona. Es por eso que vemos que en ocasiones hay niños y jóvenes que están completamente saludables y no caen dentro de las predicciones de los segmentos sociales en los cuales debe incidir más el virus. Y es por esto. Hay que tener mucho cuidado también en un grupo de medicamentos que se consumen, sobre todo los medicamentos que están enfocados a controlar o bloquear los receptores T1 y T2 en los alvéolos pulmonares, o sea que son los receptores donde actúa la angiotensina. Y finalmente, nosotros tenemos nuestra propuesta. Nosotros creemos que tenemos todos los elementos para indicar una terapia, pero para esto tendríamos que hacer un estudio clínico controlado y tener acceso a una agencia gubernamental de salud que nos permitiera aplicar un programa de inteligencia medicinal que hemos desarrollado durante 11 años, que nos ha permitido llegar y arribar a estas conclusiones que te estoy transmitiendo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y por tomarse un poco de su tiempo, que lo valoramos mucho. Ahora vamos a una pausa y no te despegues de la pantalla de tu celular para que sigas con nosotros. Cuando la crisis llega y enfrentamos tiempos difíciles, no nos rendimos, nos reagrupamos y seguimos hacia adelante. Esto también pasará. Si eres dueño del negocio y te has visto afectado debido al cierre mandatorio, llámanos hoy, porque nuestra compañía Golden Wings Production quiere apoyarte con un mes de marketing y planeación para tu empresa. Estamos aquí para apoyarte.
Y el presidente Donald Trump dice que China miente con los casos del coronavirus. En este país están desapareciendo las personas y otras personas están muriendo, pero no lo marcan en Google en el número de casos. También dicen que estas personas están siendo desaparecidas y el presidente no quiere que se muestre. Andrea González nos trae los detalles, pero antes quiero hablarle acerca de una noticia que para mí es muy triste. Un tigre del Bronx, del zoológico del Bronx, fue afectado con el coronavirus y se dieron cuenta porque estaba tosiendo seco. Una persona que trabajaba en el mismo zoológico la infectó porque es hembra, llamada Nadia. Vamos a ver los detalles. Hola amigos, les habla Andrea González para una nueva edición de lo más trending para M2 Live. Tigre en el zoológico de Nueva York da positivo en el test de coronavirus. El felino contrajo el virus a través de un cuidador del zoológico del Bronx que no presentaba síntomas. Sería el primer animal contagiado por COVID-19. Un tigre ha dado positivo por coronavirus en el zoológico del Bronx en Nueva York, según ha confirmado el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Estados Unidos, encargado de hacerle la prueba. El contagio sería el primero que se produce por COVID-19 en un animal. La Wildlife Conservation Society, entidad encargada de la gestión del zoológico neoyorquino, cree que el Nadia, como se llama el tigre, contrajo el virus a través de un cuidador del recinto que aún no tenía síntomas en ese momento. El tigre, de 4 años, es el único animal que por el momento ha dado positivo, si bien no fue el único que le realizaron la prueba. Su hermana Azul, 2 tigres siberianos más y 3 leones africanos también tenían tos seca, pero solo Nadia dio positivo, informó el zoológico en un comunicado. El texto también explica que tanto Nadia como el resto de los tigres evolucionan favorablemente de su tos seca, aunque han experimentado una disminución en el apetito. El centro ahora estudiará el desarrollo del coronavirus en estos animales hasta su completa recuperación, debido a que según la especie puede reaccionar de forma diferente. Después de que el tigre diera positivo, la dirección del recinto ha tomado medidas preventivas para todo el personal que cuida de los animales del zoológico, para que no se repita que una persona sin síntomas pueda transmitir la enfermedad a otra persona o a cualquier otro animal. El centro sí advierte que no existen pruebas que afirmen que los animales juegan un papel clave en la propagación del virus. El zoológico, ubicado en el distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York, está cerrado al público, como cualquier otra actividad no esencial, desde el pasado 16 de marzo, para prevenir la propagación del coronavirus. Tanto el estado de Nueva York como la ciudad son los más golpeados por el coronavirus en Estados Unidos. El país, que advierte que viene una semana muy dura, suma más de 337,000 contagios, de los cuales más de 122,000 se han producido en el estado de Nueva York. De esos 122,000, más de 67,000 se han dado solo en la ciudad de Nueva York. Mientras los distintos gobiernos europeos afinan sus estrategias para hacerle frente al coronavirus, en el punto en el que empezó todo, se contempla ahora con recelo lo que sucede en Occidente. En Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, la vida comienza estos días a recuperar la normalidad perdida por la pandemia. Oficialmente, Pekín reconoce 81,470 casos con 3,304 fallecidos. El balance resulta estremecedor, sin duda, pero dado que son varios los países que han superado a China en esta macabra estadística, muchos caen en cuenta del por qué, con poblaciones muy inferiores a la del país asiático, naciones como Italia o España ya superan esa dramática cuenta. Además, hay una pequeña trampa numérica al abordar los datos que suma a la desconfianza. Ni siquiera hay que ir a los 1,400 millones de habitantes que tiene el país, sino que basta con tener en cuenta que la mayor parte de fallecimientos de China se han producido cerca del foco inicial de la patología. La provincia, que tiene una población aproximada de 59 millones de personas, muy similar a la de estos países europeos. Al recelo de estas cifras del gobierno, tampoco ayudan los testimonios anónimos que, desde dentro del país, dudan de las mismas y así lo manifiestan a medios extranjeros. Pero sobre todo, las teorías más o menos peregrinas sobre el cómo, durante los peores días de la pandemia en Hubei, se intensificó hasta tal punto la actividad en los hornos crematorios que solo podía deberse a una actividad frenética en los mismos, que enmarcase una cantidad de cadáveres muy superior a la que dictaba
dictaba la lógica oficial. Esta teoría, sin embargo, ha recobrado actualidad en los últimos días, aireada por medios abiertamente contrarios al ejecutivo chino, como Radio Free Asia. Este medio, subvencionado por instrucciones próximas al gobierno estadounidense, señala que estas instalaciones funerarias han estado funcionando sin descanso y han alcanzado picos de hasta 3.500 cuerpos al día entre los 7 centros dedicados que estarían en funcionamiento. Son especulaciones que elevarían la cantidad de fallecidos hasta los 45.000 muertos aproximadamente. Tal habría sido la actividad allí que incluso los que defienden estas teorías lograron hacer viral una imagen de satélite del cómo estarían afectando las emisiones a la atmósfera de estos sitios. Estas imágenes serían, según sus ideólogos, una clara señal de que habría más víctimas de las que se dijo y, por supuesto, una prueba de la opacidad del régimen chino. Pese a todo, lo que sí resulta evidente es que la batalla de las cifras se ha convertido en una de las polémicas colaterales de esta crisis mundial. Y es que, más allá de la desconfianza hacia los datos chinos, se añaden las distintas formas de contabilizar casos y víctimas, que están arrojando tasas de mortalidad muy diferentes según el país. En este sentido, nuevamente China fue pionera en este episodio del coronavirus. Lo que empezó siendo una nueva enfermedad con un crecimiento gradual pasó a ser una patología casi descontrolada después de la subida repentina y brusca del número de casos recogidos. Eso sucedió cuando las autoridades variaron la forma de contabilizar los casos, lo que redundó en unas cifras que, por entonces, ya anticipaban la gravedad del suceso. Sin embargo, la OMS no censuró entonces la actividad de las autoridades chinas. Y gracias por conectarte con nosotros en el día de hoy. Y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube por N2Life.tv y seguirnos en las redes sociales por N2Life.tv. Estamos con el mismo nombre en todas nuestras redes. Comparte nuestro contenido para que le llegue a más personas nuestra información. Y este domingo no te pierdas a Davis en el Avispero a las 8 de la noche. Te trae muchísimas sorpresas y muchas cosas más. Hasta la próxima. Cuando la crisis llega y enfrentamos tiempos difíciles, no nos rendimos, nos reagrupamos y seguimos hacia adelante. Esto también pasará. Si eres dueño del negocio y te has visto afectado debido al cierre mandatorio, llámanos hoy porque nuestra compañía Golden Wings Production quiere apoyarte con un mes de marketing y planeación para tu empresa. Estamos aquí para apoyarte.